A este hombre lo conocían como el ejemplo perfecto de redención. Un criminal que la prisión y la literatura lo habían transformado. Intelectuales lo apoyaban, la televisión lo entrevistaba y las mujeres también lo admiraban. Su libro autobiográfico fue un éxito total. Todos querían creer en que él cambió. Pero mientras esto pasaba, en los bosques de alrededor de la ciudad, empezaban a aparecer cuerpos de mujeres asesinadas. Este es el caso de Jack Unterberger. Jack Unterberger, cuyo nombre completo en realidad era Johann Unterberger, nació el 16 de agosto de 1950 en Judenburg, Estiria, Austria. Hijo de una madre soltera llamada Teresa Unterberger, quien trabajaba como camarera y además ejercía la prostitución. Teresa había acumulado varios antecedentes penales por robos menores, por fraude, invasión a la propiedad, falsificación y malversación de fondos. Ella estuvo en prisión varias veces y en una ocasión había sido liberada anticipadamente porque había quedado embarazada de su hijo Jack. El padre de Jack Unterberger era Jack Baker, un soldado estadounidense de Nueva Jersey, a quien Teresa había conocido en una base militar en 1949 en Austria. Pero Jack no se hizo cargo de su hijo, así que Teresa lo crió como madre soltera. Y como su padre se llamaba Jack Baker, le puso ese apodo a su hijo, Jack. En enero de 1951, un año después de que Jack naciera, Teresa fue enviada a prisión por un cargo de fraude y Jack de bebé quedó a cargo de una madre adoptiva durante un año. Posteriormente, la custodia de Jack pasó a manos de su abuelo, Ferdinand Wieser, y de su pareja, Marie Springer, con quienes vivió hasta los 8 años en una cabaña de madera en Piswine, Carintia. Jack había descrito su infancia como de extrema pobreza. Su abuelo era violento, alcohólico, mujeriego, y dijo que su abuelo lo usaba para robar animales de granjas y practicar actos indebidos con él. Sin embargo, en muchas de las cosas que Jack cuenta que pasaron en su infancia o a lo largo de su vida, mucha gente discrepan, ya que él se hizo muy conocido en Austria en su momento. Entonces hay muchas cosas que familiares o amigos desmintieron supuestamente que le pasaban en su vida. Por ejemplo, sus familiares decían que no era verdad que su abuelo era alcohólico, ni que lo abusaba, ni que lo hacía robar animales. Esto lo dijeron vecinos, tíos de él y también familiares de Maria Springer, la mujer de su abuelo. Ellos afirmaron que Jack recibió cuidados adecuados, que su abuelo y la mujer de su abuelo no bebían en exceso y que su abuelo sufría grandes problemas de salud. Tenía parálisis facial, estaba casi ciego, sordo de un oído, tenía efisema y bronquitis, lo que limitaba sus salidas de la casa. Y Springer, la mujer de su abuelo, dijo que Jack abusaba mucho de la confianza de este y que generaba conflictos entre ellos. Así que bueno, es la palabra de Jack contra de la familia. Exactamente no se puede saber, pero es más gente la que dice que a él su abuelo lo crió bien que las que dicen lo contrario. En marzo de 1953, Teresa, la madre de Jack, se casó con un soldado estadounidense, otro soldado estadounidense, llamado Donald Van Blarcom, y comenzó a pagar una manutención alimentaria para Jack. Y en junio de 1958, la Maria Springer, la mujer de su abuelo, del abuelo de Jack, cortó con él. Y como él estaba muy enfermo para cuidarlo solo a Jack, dejó el cuidado temporal del niño a una tía abuela llamada Juliana, hasta que esta mujer no lo pudo cuidar más y en 1959 fue colocado en un hogar de paso y luego la familia Drofenig lo adoptó. Entre 1962 y 1965 fue criado en una escuela católica, pero luego en 1965 abandonó los estudios y empezó a trabajar como aprendiz en un hotel, pero 6 meses después fue despedido. Y en 1966 fue trabajando de hotel en hotel, pero no duraba mucho en ninguno. Su primera entrada a la cárcel fue en 1966
por robarle dinero a un huésped de un hotel donde él estaba trabajando. Fue condenado a 3 días de prisión y 13 meses de rehabilitación y fue liberado en 1967. Y luego de ahí siguió trabajando como camarero y otros trabajos esporádicos hasta que volvió a los robos. Pero cuando cumplió 18 años, el tribunal le dijo a la madre de Jack que no hacía falta que le siguiera pasando una mensualidad, ya que era improbable que las medidas educativas tuvieran éxito en su hijo. O sea que su hijo era irrehabilitable. Y desde entonces él empezó a vagar por las calles de Austria con trabajos ocasionales de obrero. Desde los 16 hasta los 24 años él fue arrestado 16 veces por delitos menores. Y especialmente estos delitos eran asaltos a prostitutas. Hasta que en 1974 cometería su primer asesinato. Él asesinó a Margaret Schaffer, una prostituta de 18 años. A esta mujer la encontraron en un descampado boscoso brutalmente golpeada. Fue estrangulada con su propio corpiño y la cubrieron de hojas para tratar de esconder el cuerpo. La policía tardó casi un año en identificar al asesino de esta mujer, quien era Jack Unterberger. Cuando lograron detenerlo, él confesó. Él en el juicio se puso a llorar y había demostrado un arrepentimiento. Y fue condenado a cadena perpetua con una revisión de la condena tras 15 años de cumplirla. Él en prisión aprendió a leer y escribir, ya que él era analfabeta, y empezó a producir textos como poemas, cuentos infantiles, cuentos, obras de teatro y finalmente una autobiografía que tendría bastante éxito. En esta autobiografía él narraba su historia de vida marginal y su supuesta transformación por parte de la literatura, lo que le había sacado de ese pozo de marginalidad y maldad en el que estaba metido. Y este libro tuvo mucho éxito en Austria. Televisoras, escritores, incluido una premio Nobel de la Paz llamada Elfriede Jelinek, y otros funcionarios de la cárcel donde él estaba lo apoyaron. Creían que él se estaba rehabilitando, un hombre que había pasado de una vida totalmente pobre y de delitos a una persona que aprendió a escribir y a leer en la cárcel y a hacer una literatura que la verdad que le llamó la atención a muchas personas y le sorprendió a muchas personas, porque muy pocas veces pasa que una persona con una vida tan trágica pueda hacer una novela de tal éxito contando su vida. Pero este éxito que tuvo con su autobiografía y sus poemas empezó a escalar más allá de nada más halagos por su forma de escribir, sino que empezaron a pedir su liberación porque ya estaba rehabilitado. Intelectuales y artistas de Austria empezaron a pedir para que lo liberen. La única persona que podría firmar un indulto en Austria sería el presidente, y él empezó a ser bastante presionado para que lo haga. Pero él la verdad que no estaba convencido de hacer esto. Y como la condena no era revisable hasta 15 años después de haber empezado esta condena, el presidente esperó hasta ese momento. Pero por la presión de los medios, como dije antes, intelectuales, artistas, muchas personas, el 23 de mayo de 1990, tras cumplir esos 15 años, Jack fue liberado. El presidente lo indultó. Otros presidentes, porque no está el mismo presidente de esos 15 años, pero se entiende. Lo terminaron indultando. Y la verdad que en Austria se consagró más o menos como un ícono pop del momento. Revistas lo contrataron para que él escriba artículos. Iba a hacer presencia en bares en Austria. Y él tenía un nuevo proyecto que la traducción del español sería Puentes de Palabras. Y él con este proyecto, era un proyecto donde contactaba con personas y básicamente hacía un periodismo, una investigación de cómo estas mujeres vivían el día a día. Entonces él se dedicó a hacer esto, visitar prostitutas, hablar con ellas, hacer una investigación sobre cómo vivían, qué hacían, cosas por el estilo. Pero acá, con este pretexto de entrevistar prostitutas,
prostitutas y hacer un trabajo de investigación, es donde él empezaría de vuelta con sus asesinatos. Menos de 5 meses después de haber sido liberado de la cárcel, el 15 de septiembre de 1990, Blanka Bokova, de 29 años, que era una vendedora y ocasionalmente prostituta, fue encontrada estrangulada, desnuda, solo vestía unas medias de nylon y un anillo. Fue encontrada en un arroyo cubierta de ramas. Y el arroyo donde se la encontró fue en República Checa. Y entre 1990 y 1991 aparecerían 7 cadáveres de prostitutas en zonas boscosas pero de Austria. Y todos estos crímenes tenían un mismo patrón. Estaban estranguladas con sus propias prendas íntimas, algunas con bombachas o bragas, como les digan, otras con corpiño sujetador o con medias. Estaban desnudas o semidesnudas, les dejaban sus joyas, o sea, los anillos y los collares que ellas tenían no eran quitados de su cuerpo, y todos estos cuerpos eran acomodados de formas sugerentes y los cubrían de ramas. Y algo también importante para añadir es que nunca se encontró un rastro de fluidos masculinos en estas mujeres. Por eso se creía que el asesino, o si bien solamente mataba por placer, o era una persona impotente que no podía llegar a tener relaciones con estas mujeres. Y todas estas mujeres variaban de edades, pero tenían entre 23 y 41 años. Eran mujeres adultas. Y rápidamente, luego de todos estos asesinatos, un criminalista retirado, en 1991, viendo todos estos hallazgos de los cuerpos con el mismo modus operandi, empezó a creer que efectivamente el que cometía estos casos era Jack Unterberger. Pero no fue tan fácil como decirlo para que lo investiguen, ya que muchas personas no creían que el poeta, el escritor rehabilitado podría volver a hacer esto, pero él, la verdad que a las 7 víctimas que había asesinado, apenas salió de estar preso, que los cuerpos fueron encontrados de la misma forma que su primer asesinato que lo había llevado a la cárcel. La había con ropa interior, había tapado su cuerpo con ramas, ningún cuerpo tenía fluidos masculinos, todo parecía muy igual. Pero cuando este hombre, este criminalista retirado, dio esta alerta, Jack se había ido a Estados Unidos. Fue invitado por una revista austriaca para reportar sobre la prostitución en Los Ángeles, así que mucho no se podía hacer. Y Jack, cuando fue a Los Ángeles, se hospedó en el Hotel Cecil. Nunca hice todavía un caso sobre el Hotel Cecil, pero este hotel es conocido porque muchos asesinos o víctimas de asesinatos se hospedaban en ese lugar, como Richard Ramírez. Bueno, también es conocido el caso de Lisa Lam y el de la Dalia Negra. Son casos que tuvieron que ver con el hotel. Y volviendo a lo que hacía Jack en Los Ángeles, él empezó a patrullar con la policía local para sus entrevistas a prostitutas, cubrió desfiles del orgullo gay, se presentó como experto y hasta aconsejaba a la policía californiana sobre casos de prostitutas asesinadas. Pero mientras tanto, no todas, pero muchas de estas que él ayudaba a la policía a tratar de identificar quién podría haberles hecho esto, eran víctimas de él. Él en Los Ángeles mató a 3 prostitutas, a Shannon Exley, a Irene Rodríguez y a Sherry Ain Long, mujeres entre 26 y 35 años, y todas asesinadas con el mismo modus operandi. Pero bueno, ¿cómo él cometía estos asesinatos? Él lo que hacía era, en este viaje informativo que hacía para entrevistar prostitutas, él las contrataba, convencía a ellas en tener relaciones, y a él le gustaba usar esposas para ponerle las muñecas a estas mujeres y practicar relaciones violentas en lugares apartados como bosques, descampados, estacionamientos. Él lo que hacía era amenazarlas, asustarlas y luego dejarlas escapar, desnudas y semiatadas, pero las dejaba escapar para perseguirlas y golpearlas, y luego las estrangulaba. Él hacía esto como un método de tortura, como te dejo escapar, crees que sos libre y luego te agarro y te mato. Pero por suerte él no pudo mucho tiempo más cometer estos delitos, ya que cuando él en República Checa mató a su primer víctima luego de ser liberado, a Blanka Bokova, él intentó deshacerse de su auto.
pero no encontré cómo exactamente, pero los asientos de este auto. Y en los asientos de este auto, que era un BMW, había cabellos de Blanca. Y el FBI fue alertado por esto. Él, al enterarse de que lo estaban buscando, fue a Canadá. Pero al poco tiempo regresó clandestinamente a los Estados Unidos. Y al mismo tiempo, su casa en Austria fue allanada. Encontraron armas blancas, sogas y pelos de las víctimas en lo que quedaba de su auto. Y fue arrestado por el FBI el 27 de febrero de 1992 en Miami, Florida. Y lo extraditaron a Austria. Y acá lo iban a juzgar por 11 asesinatos el 20 de abril de 1994. Y a este juicio lo llamaron el juicio del siglo, ya que se podrán imaginar un hombre que supuestamente fue rehabilitado, que intelectuales, artistas, gente importante, hasta un premio Nobel pidieron por su liberación, aparte de hacerse famoso por sus escrituras, y ahora volvió a reincidir, tardó 5 meses en volver a atacar. Y en el juicio, muchas de las pruebas que se usaron, aparte de los cabellos de estas mujeres encontrados en lo que quedaba del auto, del asiento del auto que él intentó tratar de deshacerse, aparte de estos cabellos, la policía notó claramente el mismo modus operandi exacto en cada asesinato. Aparte de que se comprobó que él siempre estuvo en las zonas cercanas tiempo antes a donde se hallaron los cuerpos. Y también otras dijeron haber visto a alguna de las víctimas irse con él. También se encontró pelo del mismo Jack Unterberger en una de las víctimas en Austria, o sea, había pruebas de sobra. Psiquiatras en el juicio lo describieron como un depravado, antisocial, sádico, impulsivo que mataba para dominar y romper a la víctima, no por descarga sexual. Pero se cree también de que él mataba a sus víctimas porque se burlaban de su corto desempeño en las relaciones, porque a no encontrar fluidos de él se cree que quizás él no podía llegar a esa instancia y las víctimas se le burlaban, o él se sentía humillado, quizás la víctima no le dijo nada, pero él se sentía humillado. Y se cree que quizás por esto también les quitaba la vida. Y el 28 de junio de 1994, un día antes de la sentencia de Jack, estalló una bomba en el tribunal de Graz, que era donde él iba a ser juzgado. Solo hubo daños materiales, no hubo heridos, pero nunca se pudo encontrar quién fue el actor de este suceso, o sea, ¿quién puso esa bomba? No se sabe, se sospechó obviamente de Jack, pero tampoco encontraron pruebas. Así y todo el juicio se llevó a cabo igual, y el jurado lo encontró culpable y lo condenaron a cadena perpetua solo por 9 asesinatos. Y fue absuelto por 2 de ellos. Él apeló, negó todo, él dijo que nunca hizo todo esto y también dio una entrevista, pero 6 horas después de haber sido declarado culpable, el 29 de junio de 1994 se quitó la vida en su celda ahorcándose con un cordón que usaba como cinturón del pantalón y unas sábanas, usando el mismo nudo que usaba para ahorcar a sus víctimas. Y algo también loco de este caso es la cantidad de mujeres fanáticas de él que pudo conseguir. A su juicio fueron novias, amantes, admiradoras de él. Muchas lloraban afuera del tribunal, convencidas de que él era inocente. Pero las personas que habían impulsado su liberación, artistas, intelectuales, ninguno apareció. Y ninguno se arrepintió tampoco por haberse manifestado a favor de que lo liberen en su primer condena. Nadie salió a pedir disculpas, si bien él era el que hizo estos crímenes. Que tanta gente presione al presidente de turno para que liberen a un criminal solamente porque escribía buenos libros, aparte un criminal de algo grave como matar a una persona, no era por robo, o sea, por asesinato le habían dado una cadena perpetua. Ninguna de estas personas salió a disculparse, a decir que estaban equivocados, a nada. Y como se podrá imaginar, este caso fue
en Austria muy emblemático, muy famoso, porque la verdad que es una historia curiosa, una persona que se formó tanto en la cárcel, o sea, al punto de no saber leer y escribir, a hacer un libro que le gustó a mucha gente. Un libro también que en esta autobiografía cuenta él, lo que yo conté al principio, cómo fue su infancia, aunque mucha gente discrepa. Hay cosas como él contó, por ejemplo, haber presenciado la muerte de un vecino que lo aplastó una aplanadora en la calle y que quedó traumado por eso, pero luego muchas personas que vivían en la calle, de hecho uno de los familiares de este chico, porque de verdad alguien en la zona de su casa cuando era chico murió por una aplanadora, pero él decía que era un amigo, un vecino que él vio, que le dio mucha tristeza, que lo traumó, y la verdad que la familia de este chico salió a decir que no era verdad, que él no era amigo de este chico, de que ni siquiera estuvo en el lugar para ver lo que pasó. Por eso no se sabe cuánto es verdad. Otras de las cosas que también algunos se cuestionaron fue si de verdad él creó su autobiografía, si él fue el que la escribió. Según algunos estudios recientes sobre esta autobiografía, la cuestionan en si realmente él la escribió o fue alguien más. Otro hombre llamado Jack Kerry Abbott, que también fue un hombre que fue a la cárcel por asesinato, también publicó unas memorias de él que tuvieron éxito, y con el apoyo de un tal Norman Mailer, que era un conocido escritor de allá, también fue liberado, pero luego de ser liberado mató a un camarero un mes después y volvió a prisión perpetua, y también se quitó la vida allí. El caso muy igual a lo que le pasó a Jack Unterberger. Pero bueno, ¿qué pensás de este caso? ¿Esto fue pura y exclusiva culpa de Jack? ¿O toda esta gente que pidió tanto reiteradas veces que lo liberaran también tienen un poco de culpa por lo que pasó? Porque luego de su liberación quitó 11 vidas. Y lo peor de todo también de que esta gente que lo apoyó para que él salga, ninguna salió a disculparse o a decir algo. Es como que dejaron el tema morir ahí, se hicieron los tontos, por así decirlo. Así que bueno, gracias por llegar hasta acá. Dale like, compartí, comentá si te gustó el video. Y si querés apoyar el canal, me podés comprar un cafecito desde mi cuenta. El link está en la descripción del video. Así que hasta acá llegamos. Nos vemos en un próximo video. Chau.